Bien, ¿me indican si se puede apreciar lo que estoy compartiendo en la pantalla, por favor? Perfecto. Bien. Entonces, una vez más, ¿me confirman, por favor, si se ven las diapositivas que estoy colocando en este momento? ¿Sí? Perfecto. Bien, el día de hoy vamos a ver el tema número uno, que es referente a la historia de la farmacología. Muy bien, como les comentaba, iniciamos con la historia de la farmacología. La farmacología es una ciencia multidisciplinaria que surgió en el siglo XIX, originalmente como una rama de la fisiología experimental y después como una ciencia independiente dentro de la medicina, que en el decurso de los años ha contribuido de forma decisiva a los descubrimientos que permiten entender las funciones normales del organismo, su utilidad práctica precisa, además del conocimiento de la fisiopatología de las enfermedades, lo que le permite modificar su evolución natural. Por tanto, la farmacología se apoya en todos los métodos que puedan permitirle llegar a esa finalidad, como lo son, por ejemplo, los derivados de la bioquímica, la fisiología, la inmunología, la biotecnología, la química orgánica, también la química inorgánica y la química analítica, la farmacia galénica, la microbiología y muchas otras técnicas imprescindibles para conocer el paso de los fármacos a través del organismo. Este proceso se conoce como farmacocinética. También vamos a ver los efectos biológicos de estos fármacos, que se conoce como farmacodinámica en el medio experimental y en los casos clínicos. Aquí podemos apreciar una imagen donde vemos pues que hay muchas plantas y hay un mortero. Bien, y ahora les voy a detallar por qué es imagen. Hipócrates, nacido en el siglo IV a.C., fue un médico que gozó de gran prestigio. Fue autor de gran número de escritos, que comprenden 72 libros y 59 tratados, que integran la colección hipocrática, o lo que se conoce también como Corpus Hippocraticum, la cual fue recopilada por Ptolomeo en la Gran Biblioteca de Alejandría, donde se creó un gran centro cultural con la idea de reunir la totalidad de los conocimientos humanos. El método hipocrático expresa una actitud racional, libre de interpretaciones sobrenaturales y religiosas, mediante la observación directa y el estudio del paciente y no de la enfermedad, lo cual permite hacer una evaluación honesta y ayudar a las fuerzas naturales del cuerpo humano. La colección hipocrática incluye conceptos de anatomía, fisiología, patología general, ginecología, obstetricia, enfermedades mentales, cirugía, diagnóstico, pronóstico y tratamiento, influyendo de manera relevante la ética. Y de ahí surge el denominado juramento de Hipócrates o juramento hipocrático, que aún se encuentra vigente. Muy bien, aquí tenemos una imagen del padre de la medicina, Hipócrates. Tenemos ahora el concepto de la protofarmacología. Desde la remota antigüedad hasta el rechazo de la obra galénica en el siglo XVI, la primera referencia registrada de la palabra farmacología se encontró en un texto de 1693 titulado Farmacología Segmanudictum ad Materiam Medium de Samuel Dale. Antes de esta fecha, el estudio de las plantas medicinales se denominaba materia médica, un término que se mantuvo hasta principios del siglo XX. La farmacología, como disciplina independiente, se reconoció de forma oficial
en el año 1847, cuando se estableció en Estonia el primer departamento de farmacología. John Jacob Abel, considerado el padre de la farmacología estadounidense, gracias a diversas contribuciones, fue él quien fundó el primer departamento de farmacología en los Estados Unidos, en la Universidad de Michigan en el año 1890. Bien, tenemos ahora el periodo de transición de la farmacología. Desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, constituye el lento establecimiento de los cimientos de la farmacología moderna. Se caracteriza por un predominio inicial de los derivados de las plantas. Aparecen las farmacopeas y se rompe con la tradición galénica a través de Paracelso, que fue un médico suizo llamado Philips Aerelus Theophrastus von Basten-Håming. Destaca el nacimiento de la química moderna y el aislamiento de los principios activos como la morfina. En este periodo de transición, como podemos apreciar en la imagen, los médicos, los galenos, que en ese entonces eran los que impartían sus conocimientos para curar diversas enfermedades, y cabe resaltar que estos médicos no había, pues, en ese entonces, en esa época, los estudios universitarios. Entonces, estos médicos iban aprendiendo de los mayores que se dedicaban primero al tratamiento de las plantas y se iban dando cuenta que dichas plantas tenían efectos que eran beneficiosos para la salud. Entonces, ellos eran médicos empíricos, pero de esa manera contribuían con la salud pública, con la salud de la comunidad, pero tenía diversas limitaciones, ¿no? Como por ejemplo las creencias religiosas. Otra limitación muy importante es que cada médico hacía su preparación. Quiere decir que un médico combinaba ciertas sustancias, ciertas plantas, en la cantidad que él creía conveniente de cada uno de estos insumos y preparaba el medicamento. Muchos medicamentos tenían un efecto inocuo en las personas, ¿no? No ejercían ningún efecto. Pero otros tantos medicamentos sí le hacían bien a la población. Entonces, este médico colocaba como nombre de medicamentos su nombre o su apellido. Entonces, este medicamento se conocía solo en este lugar. Si se iba a otro pueblo, a otra ciudad, pues en ese entonces no había la comunicación que existe ahora, ¿no? Por supuesto. Entonces, en otras ciudades no conocían sobre estos beneficios y sobre la obra de diversos médicos. Entonces, en otros pueblos, como les reitero, no conocían. Esto quiere decir que cada pueblo tenía sus médicos y eran conocidos por tratar diversas enfermedades. No había la universalización de la medicina. No compartían sus recetas con los otros médicos, pero sí la compartían, como por ejemplo un médico que se hacía conocido por ciertas preparaciones, le enseñaba estas preparaciones a sus discípulos, a sus pupilos, y les explicaba cómo se hacían las combinaciones, para qué enfermedades se debían tratar, etc. Luego viene la farmacología experimental. Desde mediados del siglo XIX al mediados del siglo XX, los fisiólogos Magde y Bernard introducen el empleo de fármacos como herramientas terapéuticas. Y más tarde, Buchain, en el año 1860, crea el primer instituto de farmacología. Todo esto facilita el nacimiento de la farmacología experimental con Schreidenberg, culminando esta etapa con el primer quimioterápico, el Salvarsan, descubierto por Paul Ehrlich en el año 1910, llamándose a este producto el arsénico que salva. En el siglo XX, el ritmo al que cambiaban todas las áreas de la medicina aumentó exponencialmente.
Los farmacéuticos ya no necesitaban confiar en laboratorios y en lentos procesos para extraer los principios activos de los que en ese entonces eran escasos productos naturales. Ahora podían sintetizar fármacos en el laboratorio. Se podían sintetizar y probar cientos de nuevos fármacos en un periodo de tiempo relativamente corto. Y lo que es más importante, se logró comprender cómo actúan los fármacos identificando su mecanismo de acción, pero a nivel molecular. Y luego viene el periodo moderno. Aunque no está clara la fecha exacta, se cree que la farmacología moderna despuntó a principios del siglo XIX. En esta época, los químicos hacían notables progresos extrayendo sustancias específicas de complejas médicas, lo que permitió aislar diversos principios activos, como la morfina, la colchicina, el curare, la cocaína y otras sustancias farmacológicas de origen natural. Otros descubrimientos son el de las sulfamidas en el año 1932 y de la penicilina por Chain, Florey y Fleming en el año 1941. Respecto a la penicilina, vamos a verlo más adelante. Pasando por la denominada revolución terapéutica, hasta la aparición de los primeros fármacos biotecnológicos en la década de los años 80. Tenemos pues la época actual en la que nos encontramos hoy en día. Desde 1980 hasta la actualidad, se caracteriza por la aplicación de nuevos métodos de obtención de medicamentos, incluida la aplicación de técnicas de biología molecular en el estudio de nuevas posibilidades terapéuticas y el amplio desarrollo de la farmacología molecular y la genómica. En conclusión, la actual práctica de la farmacología es extremadamente compleja y más avanzada si se le compara con su historia inicial o primitiva, por supuesto. Y su principal propósito es centrarse en el paciente y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Tenemos aquí una imagen de diversos medicamentos o diversas presentaciones que vamos a explicar más adelante. Ahora tenemos aquí el ejemplo de el pan mohoso para tratar las infecciones en el antiguo Egipto. Los antiguos egipcios trataban a algunos pacientes haciéndoles comer el pan mohoso y se iban recuperando, pero nadie entendía por qué les daban un pan que se estaba hongueando. Hasta que en el año 1928, 5.000 años después, la ciencia moderna llegó, se implantó y fue evolucionando. Y es así que el científico Alexander Fleming descubriría que la penicilina tenía un gran efecto como antibiótico sobre las bacterias. ¿Cuál es la relación del pan con el tema? Cuando el pan se pudre, secreta un hongo llamado penicillium, del cual se deriva la penicilina, que es el antibiótico más famoso empleado hasta ahora para tratar algunos tipos de bacterias conocidas por los egipcios 5.000 años atrás. Entonces, en la época de los egipcios, la civilización o muchas veces los esclavos, al realizar diversos trabajos, se le infectaban las heridas. Y estas infecciones iban avanzando, se iban volviendo gangrenosas. Pero se dieron cuenta los médicos empíricos que al darles el pan mohoso, el pan que dejaban que se pudra, les hacía bien y se iban curando. Pero, como les mencionaba, nadie entendía el por qué. Pero ellos lo atribuían a que el pan mohoso era milagroso, el pan que se estaba descomponiendo, ¿no? Hasta que en la actualidad, bueno, en el año 1928, ya van a ser 100 años, se descubrió que este hongo de la penicilina, y se descubrió de manera accidental, en el laboratorio del doctor Fleming,
estaba probando en los diversos cultivos medicamentos, estaba probando plantas para ver cuál reaccionaba, cuál medicamento, cuál sustancia derivada de las plantas formaba un halo que repelía a las bacterias. Y por accidente cayó este hongo de la penicilina, del penicilio, y se dio cuenta que se formó un gran halo. Esto quería decir que repelía a las bacterias y comenzaron a sintetizar dicho medicamento que hasta el día de hoy es muy empleado. Aquí les voy a hacer una pregunta. Cuando les duele la garganta, o mejor dicho, cuando tienen una infección de garganta, ¿qué es lo que toman ustedes? ¿Qué medicamento? Amoxicilina. A ver, los leo en el chat, vamos escribiendo en el chat, los voy a ir Loratadina. leyendo. Cefalexina. Vamos escribiendo en el chat para que sea más democrático y todos puedan expresarse. En el chat escribimos y yo los voy a ir leyendo. A ver. Muy bien. A ver. Ujú. Naproxeno, antibiótico, paracetamol. La mayoría dice antibiótico. Muy bien. A ver, ¿en qué momento ustedes, aquí dicen amoxicilina, ácido clavulánico, ok. Bien, si a ustedes les comienza a doler la garganta, hoy en día hace bastante frío y a veces estamos hablando mucho, nos da una corriente de aire y nos comienza a doler la garganta. Si solo hay dolor de garganta, duele un poquito cuando pasan la saliva, ¿qué medicamentos ustedes toman? Si hay dolor. Mm, a ver, les voy a ir leyendo. A ver, Betsy dice Panadol, Vilma ibuprofeno, Ligia antiinflamatorios, amoxicilina ibuprofeno, Shirley dicloxacilina, Jesús amoxicilina, Ligia paracetamol, Panadol, dice Marce, Melissa loratadina. La loratadina no tiene relación con el dolor de garganta. Daira indica Pronax, a ver, amoxicilina, Mía dice prednisona, la prednisona tampoco tiene relación con el dolor de garganta. La prednisona se usa para otro tipo de afecciones, ¿no? Recordemos que la prednisona es un corticoide. Muy bien, Yasmín ibuprofeno, Dani paracetamol. El paracetamol tampoco se debe usar para el dolor de garganta. Y eso lo vamos a ver más adelante. El paracetamol es un antipirético que se usa para los casos de fiebres iniciales. Eleva el umbral del dolor, pero cuando duele la garganta, duele porque hay inflamación. Y si hay inflamación, tenemos que tomar un antiinflamatorio. Como están poniendo muchos, como coloca ley, Yulacy, ibuprofeno, diclofenaco también está bien. Gracie, la cetiricina no se emplea para el dolor de garganta. Jesús también coloca ibuprofeno, Jocelyn ibuprofeno, Carmen, el naproxeno está bien, Emma ibuprofeno, Betsy indica panadol y también indica que hace gárgaras. Muy bien, los métodos caseros también suelen funcionar. Gaby, el naproxeno sí, naproxeno sódico de 550. Como indica Denise aquí en el chat, si duele la garganta, como les mencionaba, es porque hay inflamación. Y si hay inflamación, se tiene que tomar un antiinflamatorio. Vilma, ibuprofeno, naproxeno, bien. Melissa, Melissa Nicole, paracetamol y loratadina juntas. No, esa combinación no va para el dolor de garganta. Davis coloca ibuprofeno. Allison también ibuprofeno. Kimi, Johnny, ibuprofeno. Aleida coloca ya el nombre comercial. Nosotros hay que acostumbrarnos a usar el nombre genérico, siempre.
Leslie, ibuprofeno, dexametasona. Ok. Igual Abraham coloca naproxeno. Bien. Mía, como les reitero, prednisona no va. Erika, citromicina no va. Y ahora les voy a explicar por qué. A ver. Bien. Como les mencionaba, cuando hay dolor de garganta y duele cuando pasan la saliva, es porque hay inflamación. Y la inflamación no se combate con antibióticos. La inflamación se combate con un antiinflamatorio, por supuesto. Ahora, ¿pero qué sucede si ya este dolor de garganta viene acompañado de flema, color verde, y malestar general, dolor de cabeza, dolor de cuerpo? Ahí cambia la figura, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes que se debe tomar en ese caso? A ver, los voy leyendo. Muy bien. A ver, aquí nos quedamos. A ver, Ivonne, coloca ibuprofeno, amoxicilina, ligia, ampicilina o penicilina. La penicilina sí, vamos a hablar de un medicamento que es familia de las penicilinas, la ampicilina no. Denise, antipirético no. Ivonne, amoxicilina sí. Johnny, Edith indica antibiótico, Madeleine también. Por supuesto, si ya hay flema de color verde es porque ya hay un proceso infeccioso. Y al haber un proceso infeccioso, tiene que ser tratado con un antibiótico. Pero tenemos que diferenciar cuáles son los antibióticos de primera elección y los antibióticos de segunda o tercera elección. Muy bien, Carmen. Antibiótico porque infección, ¿no? Marce también indica ello, igual Kimi. La eritromicina, no. Tenemos que nosotros entender que cuando hay un proceso infeccioso de garganta, que es un proceso muy recurrente, una persona lo puede tener 2, 3 veces al año, lo puede tener todos los años también, tenemos que tomar un antibiótico. Si es el caso de que hay secreción y hay una flema de color verde, en ese caso tenemos que elegir antibióticos. El antibiótico a elección para el dolor de garganta es la amoxicilina. ¿Saben ustedes cuál es la presentación de la amoxicilina? ¿Cuál es la presentación? Jesús, la citromicina no. Sí, a ver, bien. Vamos a tomar la amoxicilina de 500 miligramos. No amoxicilina más ácido clavulánico, solo amoxicilina de 500 miligramos. Ahora, muy bien, tableta de 500 miligramos. Muy bien. Busquemos siempre el medicamento de marca, porque más adelante les voy a explicar y vamos a demostrar que funciona igual. Bien, entonces, si hay dolor, tomamos un antiinflamatorio. Y si hay infección, vamos a tomar un antibiótico. Ahora, la amoxicilina, ¿cada cuántas horas creen ustedes que se debe tomar? Muy bien. Kimi, Gaby, Samuel, Edith, Shirley, Madeleine. Muy bien. Carmen también. Daira, Melissa, Gracie, cada 8 horas. Perfecto. Sí, efectivamente. La amoxicilina se tiene que tomar cada 8 horas. ¿Y por qué creen ustedes que se toma cada 8 horas? ¿Por qué creen ustedes que es cada 8 horas? ¿Mm?
A ver, ¿por qué creen ustedes? Digan lo que piensan y aquí estamos para aprender. Bien, se toma el medicamento cada 8 horas porque tiene un tiempo de vida media. Y el tiempo de vida media del antibiótico amoxicilina es cada 8 horas. Entonces, supongamos que ustedes presentan actualmente una infección a la garganta, tienen la flema de color verde y están tomando la amoxicilina. Y hay personas que dicen, mire, ya tomé 3 pastillas y ya me siento bien. Pero eso no es así. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque el antibiótico tiene que tener una concentración y una vida media que se cumple. Y para que haga efecto el antibiótico tiene que ser 4 tomas. Si usted se siente mejor en la primera o en la segunda toma, no es el antibiótico el que está actuando, es el antiinflamatorio que está ocultando el dolor. Pero el antibiótico recién hace efecto a la 4 toma. Normalmente la amoxicilina, como los antibióticos de primera elección, se recomienda cada 5 días. Puede ser 7 días, pero lo recomendable es cada 5 días. Entonces, si una persona toma el antibiótico, por ejemplo, está tomando ya su octava pastilla, supongamos, o su sexta pastilla, para hacerlo más sencillo, y cuando va a comenzar el tercer día se olvidó, y dice, ah, bueno, me olvidé, mañana ya vuelvo a tomar y van 4 días. ¿Creen ustedes que eso está bien? ¿Qué creen que sucede ahí? ¿Qué creen que sucede? Muy bien. En ese caso, lo que tomó por solamente 2 días y dejó de tomar, supongamos que tomó el lunes, tomó el martes, el miércoles dejó de tomar y a veces el paciente dice, ah, continúo jueves y viernes y terminé. Eso no es así. Si tomó lunes, si tomó martes y el miércoles dejó de tomar, pues el jueves vuelve a comenzar el día 1 y tiene que tomar por 5 días. Es así, pero si el paciente toma, cuando tiene dolor de garganta, se va a tomar mi amoxicilina, ya tomo 2 días y ya me siento bien. Y lo hace de manera recurrente, ¿qué es lo que va, qué es lo que va a producir? Bien, va a tener resistencia, como indica Aleida, como indica Jover y Leslie. Va a tener resistencia antibiótica. Y eso es algo muy prevalente en nuestro país. ¿Por qué? Porque aquí en el Perú se vende de manera indiscriminada los antibióticos. Ustedes van a la farmacia y le dicen, me duele la garganta, ¿me podría dar amoxicilina? Y les venden la amoxicilina. Algo que no sucede en otros países, ¿no? No sucede en Chile, no sucede en los Estados Unidos. Para que te vendan un antibiótico tienes que pasar por consulta. Y es por eso que esos países no tienen resistencia a antibióticos. Ahora, una persona puede decir, bueno, no pasa nada. No pasa nada cuando es una persona, pero ahora si vemos desde el punto de vista de salud pública, cuando hay un gran número o son miles de personas que tienen resistencia antibiótica y están en el seguro, el problema va a ser para el seguro, ¿no? Porque va a tener que conseguir antibióticos que ya sean de un espectro mayor, hablando de la parte económica, pero también les va a afectar y ahora les voy a explicar por qué. Leía que algunos compañeros, ¿no? Algunos compañeros suyos, estaban colocando que tomaban eritromicina o acitromicina. Tenemos que tener en cuenta que tanto la eritromicina, por ejemplo, si el paciente ya hizo resistencia antibiótica a la amoxicilina y a la familia de las penicilinas, si tiene otro tipo de infección, ya no puede tomar penicilinas. Y justo hemos comenzado a hablar de esto porque estábamos tocando el tema de la penicilina. Entonces ya no se va a poder usar penicilina, van a tener que usar un antibiótico de un espectro mayor. Y ahí viene la eritromicina.
pero hay pacientes que no les hace efecto la eritromicina. Entonces ya hay que tomar la acitromicina. Este medicamento es un antibiótico de amplio espectro. Y aquí hay mucho error respecto a la acitromicina. Porque los pacientes cuando están resfriados dicen, ah, estoy resfriado, voy a tomar acitromicina. Y toman acitromicina. Y eso está mal, porque la citromicina es un antibiótico de amplio espectro. ¿Qué quiere decir? Que el antibiótico de amplio espectro, como la citromicina, va a eliminar, sí, la carga bacteriana, la carga viral, pero también va a eliminar las bacterias de su organismo. Y es por eso que van a tener gastroenterocolitis, van a tener diarrea, van a tener dolor de estómago, reflujo. Porque si ustedes tienen un resfrío, eso es un proceso viral. Tomen lo que tomen, el proceso viral va a continuar. Pero es diferente si ustedes toman, por ejemplo, una pastilla o un medicamento para aliviar los síntomas. Si ustedes se encuentran resfriados, tomen, como les reitero, tomen lo que tomen, el proceso viral dura de 7 a 10 días, porque el virus tiene una replicación ribosómica y sigue un proceso. Pero si ustedes no quieren sentir la pesadez, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, tienen que tomar, por ejemplo, hay Gripadin, Gripacheck, Nastiflu. Todos esos medicamentos contienen acetaminofeno, paracetamol para el dolor de cabeza. Y contienen otro tipo de medicamentos que van a ocultar los síntomas. No quiere decir que se van a sanar del resfrío, pero va a ocultar los síntomas. Así que mi recomendación es que no tomen acitromicina si están resfriados. Gaby pregunta si es alérgico a la penicilina. En ese caso, se tiene que optar por la eritromicina. Y si no le hace efecto la eritromicina o tiene sensibilidad, recién ahí podrían tomar la citromicina. Pero ¿qué pasa con los pacientes que se sienten resfriados y toman acitromicina? Y recuerden que la citromicina, a ver, ¿cada cuántas horas creen que se toman la citromicina? La citromicina se toma cada 24 horas. Claro, es cada 24 horas la citromicina, no es cada 12. Si cada 24 horas, a partir del tercer día, hace doler el estómago, imagínense si lo toman cada 12. He tenido pacientes que me dicen, doctor, he estado tomando cada 8 horas. Y yo digo, ¿y cómo está el estómago? Me dicen, no, sí, me encuentro con diarrea. Entonces, obviamente, es un antibiótico de amplio espectro. Está eliminando las bacterias que se requieren en los intestinos para degradar los alimentos y para que puedan ser absorbidos por los intestinos. Bien, entonces hablábamos de esto porque estábamos tocando el tema de la historia de la penicilina. Y la penicilina, que fue descubierta por el doctor Fleming en el año 1928, es de los antibióticos más usados al día de hoy, porque todos hemos tomado alguna vez una amoxicilina, salvo algún alérgico, ¿no?, a la penicilina. Luego, Armando, luego te voy a responder respecto a los AINES. Más adelante los vamos a ver. Ligia indica, cuando sacan las muelas también recetan amoxicilina o es acitromicina. No, la acitromicina no va para la odontología. Va la amoxicilina, puede ser también la amoxicilina más ácido clavulánico o la clindamicina, según cómo está radiográficamente la estructura ósea. Va a depender de ello. Muy bien, entonces respecto a los AINES lo voy a responder más adelante. Continuamos. Como podemos apreciar en la imagen, se ve, es una representación de cómo curaban pues los médicos empíricos a los esclavos, a los trabajadores en el antiguo Egipto. Y aquí podemos ver pues la estructura de la penicilina. Este es el hongo de la penicilina, aquí podemos ver ya su estructura química. ¿Saben quién es él? A ver, los leo en el chat. Los leo en el chat. ¿Saben quién es?
A ver. Daira, muy bien, muy bien, muy bien. Es Daniel Alcides Carrión. ¿Y saben qué hizo? ¿Saben cuál fue su obra? Lo que hizo Daniel Alcides Carrión fue un estudio para demostrar que la verruga y la conocida en ese entonces como la fiebre de la orolla eran la misma enfermedad y se inoculó para buscar la cura. Así que es el padre de la medicina peruana. Tenemos ahora el sistema de salud tradicional andino. Se basa en la cosmovisión andina, que describe y explica la relación entre los seres humanos y la naturaleza, elementos tangibles, así como el rol de los poderes sobrenaturales dentro del mundo espiritual, de lo que vienen a ser los elementos intangibles, y la forma en que ocurren los procesos naturales. Esta concepción se forjó desde las culturas pre-incas en Sudamérica, aproximadamente 3.000 años antes de Cristo, hasta los 1.300 años antes de Cristo. Posteriormente fue sintetizada y fortalecida por la cultura inca, una de las 6 culturas que tuvieron un gran aporte al conocimiento de la humanidad. Pero ¿se han preguntado ustedes qué tan avanzada fue la medicina inca? La medicina inca trató principalmente los síntomas de las enfermedades. Para ello, indagó los aspectos físicos del paciente. Sin embargo, también se interesaron por el aspecto psicológico. Los incas también realizaron cirugías complejas, como por ejemplo las trepanaciones craneanas. Los instrumentos quirúrgicos fueron bastante sencillos. La vilcachina, es una especie de jeringa, se utilizó para realizar extirpaciones, y el tumi, que eran los cuchillos que se empleaban para abrir los cráneos. Los incas desarrollaron una cultura preventiva a base de alimentos saludables, purgas y rituales religiosos, que según su concepción evitaban a estas enfermedades. Las principales medicinas fueron las plantas y diversos productos naturales. Una de ellas fue la sagrada hoja de coca de los incas. Bien, entonces los incas practicaban la medicina y practicaban la cirugía. Los pacientes tenían diversas dolencias a nivel craneal, a nivel de las extremidades, y para anestesiarlos los hacían chachar hoja de coca para que sientan menos el dolor. Y también colocaban diversas plantas que servían, así como la hoja de coca, pero otras tantas, que servían como anestésicos. Primero como analgésicos y si ya tenían que hacer algún tipo de cirugía como anestesia. Luego, a través de los tumis y los cuchillos, podrían abrir los cráneos. Pero los incas utilizaban en el momento del acto quirúrgico un material que era el oro. Utilizaban mucho el oro para las cirugías craneales. ¿Y cómo determinaron que el oro sí llegaba a cumplir su función? Porque han encontrado cráneos donde se ha visto que está el cráneo, la trepanación, la cavidad que han hecho y la placa de oro. Entonces, ¿cómo se dan cuenta que el paciente sobrevivió? Porque se formó callosidad. Si el paciente hubiera fallecido, nunca se hubiera formado esta callosidad. Entonces, esto indica que el paciente sobrevivió a la cirugía y vivió por mucho tiempo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que los incas utilizaban el oro? ¿Por qué creen que utilizaban el oro los incas? A ver, los leo.
Mientras le voy indicando a Marce que Daniel Acides Carrión hizo un estudio para determinar que la verruga era la enfermedad que aquejaba a la población en la zona central del país, a nivel de la zona de Jauja, de Tarma, de Huancayo, toda esa zona, y se denominaba la fiebre de la orolla. Y él se inoculó esta enfermedad para poder llegar a una cura, y fue lo que hizo, y es por eso que su obra es tan importante. A ver, Vanessa, el oro ayudaba a formar la callosidad. Pero el oro se empleaba por una razón. A ver, el oro es el único material al que no se le adhieren las bacterias. Es por ello que los incas empleaban el oro. No se pueden adherir las bacterias. Por ejemplo, en la odontología había antiguamente curaciones de oro. Y esas curaciones dentales de oro duraban muchísimo tiempo porque no se empleaba, o sea, las bacterias no llegaban a reproducirse porque no se pueden adherir al oro. Y eh, actualmente no se usa el oro porque es un metal muy costoso. Actualmente se usa el titanio, pero el titanio sí se infecta. Claro, por eso se ponían los dientes de oro antes y duraban muchísimo tiempo. O sea, hay personas que tienen dientes de oro 30 años y lo pueden tener todavía, ¿no? Salvo que ya tengan otro tipo de infecciones y la lesión cariosa ingrese por otras zonas. Pero por donde está el oro no ingresa, porque las bacterias no crecen, no se adhieren. Pero como les reitero, si una persona sufre una fractura de pierna, de brazo, de cadera, se le coloca hoy en día titanio, ya no se coloca ahora por el oro, por el excesivo costo. Pero el titanio sí se infecta. Por ejemplo, los implantes dentales son de titanio, pero se produce una periimplantitis, ¿no? Sí se infecta el titanio. Y respecto a los incas, utilizaban placas de oro, no lo utilizaban en polvo, colocaban placas de oro. Entonces los incas iban descubriendo que las plantas ayudaban, así como los egipcios descubrieron el pan mohoso, los incas se dieron cuenta que aquí abundaban las plantas. Entonces las plantas tenían ciertas propiedades. Había plantas que se usaban como purgantes, había plantas que se usaban como anestésicos, para bajar la fiebre, para la hinchazón, y eso lo vamos a ver más adelante. Oscar indica que las placas de titanio son caras. Imagínense cómo sería esa placa si fuera de oro, porque para que no se dieran las bacterias tiene que ser oro puro. Pues sería un, una cifra pues demasiado elevada. Muy bien. ¿Cuáles fueron las enfermedades más comunes? Los incas lograron tratar distintos tipos de enfermedades, como trastornos respiratorios, enfermedades del sistema inmunológico, gastrointestinales, problemas oculares, hemorragias por heridas de guerra, algo muy común en la época. Pero también trataron algunas enfermedades como por ejemplo acromegalia, enfermedad de Bácedo, la enfermedad de Carrión o la verruga peruana, ceguera, parálisis, deformidades, la sífilis, leishmaniasis, entre otros. ¿Y qué tratamientos médicos empleaban? Los pobladores que sufrían los síntomas de alguna enfermedad acudían a los médicos, quienes eran personas conocedoras de anatomía y plantas medicinales. Según la cosmovisión inca, las enfermedades eran causadas por malas acciones, por lo que el tratamiento también incluía ritos religiosos con el fin de espantar el mal y reparar la mala acción que se creía que había realizado la persona enferma. Los rituales para ahuyentar el mal y la enfermedad consistían en danzas con gritos acompañados de diversas frotaciones. Para aliviar el dolor, los médicos incas utilizaban la hoja de coca. Para tratar la diuresis, utilizaron el estigma del maíz. Para bajar las fiebres, usaron la quina. Para proteger las heridas, prepararon bálsamos con resinas de leguminosas. Para parar las hemorragias, usaron la corteza hervida del árbol, el árbol de pimienta,
colocando emplastos sobre ellas, así como mandíbula de algunas especies de hormigas, que no sé si han visto que hay algunas hormigas que tienen como unas pinzas en las mandíbulas. Entonces hacían que las hormigas muerdan esa zona y le arrancaban el cuerpo y quedaba la cabeza con las pinzas adheriéndose y formando una sutura natural. Asombrosamente, los incas pudieron llevar a cabo transfusiones y pequeñas amputaciones. ¿Quiénes ejercían la medicina en el imperio de los incas? Los médicos incas eran una especie de sacerdotes que, además de curar a los enfermos con hierbas y otros productos naturales, presidían las ceremonias de sanación. Estos médicos o curanderos eran llamados ichuris. Los médicos curanderos encargados de los pobladores comunes eran denominados comascas. En cambio, los encargados de la nobleza inca eran denominados amautas. Tenemos ahora las plantas medicinales de los incas, como por ejemplo la hoja de coca, que es un analgésico, es fuente de vitaminas A, B1, B2, B3, C y E, que también tienen propiedades digestivas. Tenemos la maca, que es un afrodisíaco, es un revitalizante, antidepresivo y reforzador de la fertilidad. También la uña de gato, que se emplean las hojas, la corteza y la raíz como un anticancerígeno para reducir los efectos de la radioterapia y quimioterapia. También se emplea en los casos de artritis. Tenemos la ortiga, que es un diurético, es un cauterizante y un antianémico. Debido a la presencia de los minerales, estos se concentran en los pelos de la planta. Por ello, se debe su acción irritante en la piel cuando es aplicada sobre el cuerpo. ¿Han visto que la ortiga produce un escozor cuando la rozan? Es por esa razón. La planta chancapiedra, que es para hacer infusiones contra la fiebre, las dolencias de hígado y los riñones. También la sangre de grado. Se utiliza la corteza, hojas y látex como un desinfectante, un cicatrizante para traumatismos, heridas en la piel, hemorragias, úlceras gástricas, etc. El ercampuri se emplea como purgante, es antidiabético, diurético y antiinfeccioso. Es reguladora del metabolismo y también se emplea para reducir la obesidad. La quinoa es un alimento nutritivo, además de una planta medicinal. Posee propiedades diuréticas, expectorantes y refrescantes. Y también se dice que la semilla de esta hierba aumenta la leche materna, ¿no? También la quinoa es muy conocida porque se encontró que tiene propiedades antidepresivas, así que es muy bueno. El paico es una hierba aromática usada como un antidiarreico, un antiinflamatorio, digestivo, carminativo, etc. Tenemos también el achiote, que se emplea en casos de inflamación prostática, infecciones urinarias, en distintas afecciones al sistema urogenital y como regulador de la función renal. Tenemos ahora las plantas digestivas y eupépticas. Son todas aquellas plantas que favorecen la digestión. Entre las plantas que poseen esta acción pueden distinguirse dos grupos. Las plantas con enzimas proteolíticos, como la papaya, que posee la papaína, y la piña, la bromelina, que poseen enzimas capaces de fraccionar las proteínas acelerando su digestión. Y las plantas ricas en esencias y principios amargos que estimulan el peristaltismo y las secreciones digestivas, favoreciendo la digestión. Por ejemplo, ustedes deben haber visto que a veces cuando van a cocinar y la carne está muy dura, se coloca papaya, porque la papaya contiene la enzima de la papaína y la carne sale suavecita, ¿no? Entonces es un proteolítico, ayuda a degradar. Lo mismo sucede con la piña. La bromelina es otro proteolítico. Entonces, si su carne está muy dura, le colocan papaya o piña. Normalmente es la papaya mejor, pero a través del proteolítico la vuelve mucho más suave.
También cuando ustedes comen piña pueden sentir que su lengua la sienten áspera, ¿no? Esa es la acción del proteolítico. Y tenemos las plantas ricas en esencias que estimulan pues el peristaltismo, también cuando la persona se encuentra pues con malestar estomacal. Aquí les voy a preguntar, ¿qué plantas ustedes conocen o que toman cuando les duele el estómago? A ver, los leo. A ver, sí, los leo. Ah, bien. Gaby, carminativo es para favorecer la expulsión de los gases. Muy bien, Marce, manzanilla, Madeleine, orégano, Ángela, apio, Marce indica orégano, Ángela, orégano, Kimi, té de orégano, Daira, manzanilla, anís, Jazmín, muña, Mariana, orégano, Carmen, paico, apio, Jover, muña, Madeleine, manzanilla, Cintia, la menta, Arturo, anís, manzanilla. Muy bien. La hoja de la guayaba, apio, orégano, ajenjo también, muy bien, Alan. Anís, muy bien. La muña, el orégano. Muy bien, todos conocemos, ¿no es cierto? Todos conocemos, pues, eh, alguna planta que nos ayude para la digestión. Y esto también lo sabían los incas. Los incas fueron los que descubrieron cuáles eran las propiedades para, en estas plantas, las plantas que crecen aquí en este territorio, que ayudaban a la digestión. Entonces, todas las que hemos mencionado, las que han mencionado ahora, son plantas con enzimas, ¿no? Con enzimas que ayudan estimulan el peristaltismo y que ayudan a la digestión cuando el paciente o la persona tiene pesadez, ¿no? Luego tenemos las plantas antiespasmódicas. Cuando a ustedes les duele el estómago y sienten como un calambre, es porque se está produciendo un espasmo. Entonces, aquí vamos a encontrar las plantas antiespasmódicas, ¿no? Muy bien. Son plantas que cuando hay un aumento de la motilidad con espasmos y dolor, son capaces de disminuir las contracciones gástricas e intestinales. Como por ejemplo, tenemos la planta melisa, manzanilla, póleo, caléndula, coriandro, regalis, el anís estrellado, hierba luisa, menta, albahaca, orégano, romero, salvia, ajedrea, verbena y lúpulo. Plantas con esencias. Tenemos, por ejemplo, la manzanilla, cominos, estragón, ajenjo, hinojo, hierba luisa, melisa, menta, póleo, hierbabuena, albahaca, anís verde, anís estrellado, romero, angélica, diente de león, tomillo, verbena. Estas plantas también poseen propiedades carminativas, es lo que les explicaba, carminativas o antiflatulentas, ya que favorecen la eliminación de los gases retenidos en el tracto gastrointestinal y previenen pues la formación de los mismos. Tenemos las plantas con principios amargos, como el té de roca, achicoria, lúpulo, marrubio, manzanilla, el trébol de agua, el líquen de Islandia, la centaurea menor. Y aquí la que les muestro, ¿qué planta es? A ver, los leo en el chat, mírenla bien. Es una planta muy usada en casa. A ver, los leo en el chat. A ver.
A ver, los leo en el chat. ¿Cuál creen que es ustedes? A ver, muy bien, es la hierbabuena. ¿Y esta? ¿Cuál creen que es ustedes? A ver, muy bien, es la manzanilla, ampliamente conocido por todos. Normalmente en casa nos hacían pues eh, la infusión, pero siempre es mejor de la planta natural que hierba, ¿no? Por supuesto. El sabor es ampliamente superior y los beneficios carminativos, los beneficios que nos van a dar a nivel enzimático para la digestión son mucho mejores que el té filtrante. Por supuesto ayuda el filtrante, pero no hay comparación como la planta misma. Muy bien. Plantas que actúan a nivel hepático. Tenemos las plantas coletéricas y colagogas. Son plantas que aumentan la formación de bilis, que vienen a ser las coletéricas, y aquellas que aceleran la evacuación de la misma, que son las colagogas, como por ejemplo la alcachofa, que es la cinarina, el boldo, su enzima es la boldina. Tenemos también el romero, el diente de león, tomillo, bardana, achicoria, fumaria, helenio, manzanilla, melisa, menta, póleo, salvia, ortiga verde, ¿no? Al aumentar la producción de bilis en el duodeno, se favorece la digestión de las grasas presentes en los alimentos. Tenemos plantas hepatoprotectoras. Son plantas que estimulan la regeneración del hígado, disminuyen la inflamación y detoxifican el hígado y mejoran la función hepática, como por ejemplo el cardo mariano, que es la silimarina, y la alcachofa, que su enzima es la cinarina. Las plantas digestivas son remedios naturales para la digestión, especialmente cuando ésta resulta pesada, al ralentizarse y no realizarse adecuadamente, produciéndose los siguientes síntomas: gases e hinchazón abdominal. La principal causa que los provoca es comer deprisa, lo que hace que ingiramos y traigamos una mayor cantidad de aire durante las comidas. Es por ello que se produce esta hinchazón abdominal y se producen los gases. Entonces, si se producen los gases, hay que tomar una planta que es carminativa o antiflatulenta, ¿no? Como la que hemos visto hace un momento. A veces hay pesadez y dolor de estómago. Esto normalmente es la sensación de tener el estómago lleno e inflamado. Puede ser a veces que almorzamos y nos dan un vaso de refresco, entonces terminamos y nos tomamos el vaso de refresco, entonces nos vamos a sentir con una pesadez, ¿no? Con un dolor de estómago. Acidez de estómago. Se siente como quemazón que sube desde el estómago hacia la garganta. Y esto es por un problema de digestión, porque nosotros muchas veces o hemos comido demasiado o hemos comido algo que no estamos acostumbrados a comer, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay muchas personas que se vuelven intolerantes a la lactosa. Entonces van a un restaurante o en casa preparan ají de gallina y sienten una acidez, sienten un ardor en el estómago. Es porque ya no hay la enzima, ¿no? Ya no hay la lactasa, que es la enzima que va a degradar a la lactosa. Entonces, al haber ausencia de lactasa, si la persona consume ají de gallina que tiene leche o algún postre con leche, va a sentir esa acidez en el estómago. Luego tenemos las náuseas y los vómitos. Aunque no es tan habitual en caso de indigestión, es un síntoma claro de que nuestro sistema digestivo no ha asimilado bien los alimentos que hemos comido. ¿Cómo mejorar la digestión con plantas medicinales? Come y mastica despacio.
favoreciendo así la salivación. De esta manera, los alimentos llegarán al estómago mejor procesados para así favorecer tu digestión y así evitarás ingerir aire. Vete a dormir al menos 2 horas después de haber comido para que nuestro sistema digestivo realice mejor la digestión. A veces es fácil decirlo, pero muchas veces las personas llegan a casa del trabajo bastante tarde. Entonces pueden llegar a las 10 de la noche. Lo que se indica y lo que se recomienda es que sean 3 horas antes de irse a dormir, pero si se llega a las 10 de la noche, no se va a esperar hasta la 1 de la mañana, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es que en la noche no se coma muy pesado, porque el proceso de digestión efectivamente dura de 2 a 3 horas. Y si es que se van a acostar, van a sentir reflujo, van a sentir pesadez, ¿no? Entonces, si es que ustedes han comido y van a descansar, lo que se recomienda es que duerman hacia el lado izquierdo, siempre. Y van a sentir una gran diferencia que si duermen hacia el lado derecho. Bien, la otra recomendación es sigue una dieta sana y equilibrada, tomando, por ejemplo, fruta en el postre, como la piña o la manzana, que además tienen propiedades digestivas y depurativas. Evita las bebidas gaseosas que hinchan el estómago y dificultan la digestión. En su lugar, es mucho más recomendable beber agua, como mínimo 1,5 litros diario. Sustituye el café por infusiones, y mejor si son infusiones digestivas como la manzanilla, el anís, la menta o hinojo, que son un excelente digestivo natural. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los antibióticos. En las siguientes clases lo vamos a ver mucho más a profundidad. Bien, antibióticos. ¿Qué significa el nombre? El término antibióticos literalmente significa contra la vida. En este caso, contra los microbios. Existen muchos tipos de antibióticos, antibacterianos, antivirales, antimicóticos y antiparasitarios. Algunos medicamentos son eficaces contra varios organismos. A estos se les llama antibióticos de amplio espectro, los que le mencionaba como la acitromicina. Otros son eficaces solo contra unos cuantos organismos y se les llama antibióticos de espectro reducido, como la amoxicilina. Los antibióticos de uso más común son los antibacterianos. Muy bien. Un vistazo al pasado. Las enfermedades graves que alguna vez mataron a miles de jóvenes anualmente han sido casi eliminadas en muchas partes del mundo, gracias al uso generalizado de las vacunas infantiles, ¿no? De manera muy parecida, el descubrimiento de los medicamentos antimicrobianos, como lo son los antibióticos, fue uno de los logros médicos más significativos del siglo XX. Existen varios tipos de antimicrobianos. Tenemos medicamentos antimicrobianos, antibacterianos, antivirales, antimicóticos y antiparasitarios. Aunque los antibacterianos muchas veces se conocen por el término general de antibióticos, debemos usar el término más preciso, ¿no? También hay los medicamentos que son bacteriostáticos, bactericidas, y esto lo vamos a ver en las clases posteriores. Por supuesto, los antimicrobianos no son las panaceas, ¿no? No son la salvación absoluta, que pueden curar todas las enfermedades. Cuando se usan en el momento correcto, en la dosis correcta, sí pueden causar y pueden curar muchas enfermedades graves y potencialmente mortales. Pero para ello es importante saber a qué agente patógeno nos enfrentamos. Los antibacterianos están diseñados específicamente para tratar las infecciones bacterianas. Miles de millones de bacterias microscópicas normalmente viven en la piel, el sistema digestivo y en nuestras bocas y gargantas. La mayoría de estas bacterias son inofensivas para los humanos, pero algunas de estas son patógenas, quiere decir que causan enfermedades y pueden causar infecciones, por ejemplo, en los oídos, en la garganta, en la piel y en otras partes del cuerpo. En la era anterior a los antibióticos, a principios de 1900, las personas no tenían medicamentos contra estos gérmenes comunes. Y como resultado, pues, era el sufrimiento, ¿no?
porque fallecían, había fallecimientos a muy corta edad. Aunque el sistema inmune del cuerpo, que combate las enfermedades muchas veces, puede atacar y eliminar exitosamente las infecciones bacterianas, a veces los gérmenes, estos microorganismos, son demasiado fuertes y las personas pueden enfermarse. Muy bien. Con el descubrimiento de la penicilina y el comienzo de la era de los antibióticos, las propias defensas del cuerpo ganaron un poderoso aliado. En la década de 1920, exactamente en 1928, el científico británico Alexander Fleming estaba trabajando en su laboratorio en el Hospital St. Mary en Londres, cuando casi por accidente descubrió una sustancia de crecimiento natural que podía atacar a ciertas bacterias. Uno de sus experimentos en 1928, Fleming observó que las colonias de las bacterias comunes, como por ejemplo los Staphylococcus aureus, habían sido eliminadas por un moho que creció en el mismo plato o placa de Petri. Él determinó que el moho elaboraba una sustancia que podía disolver las bacterias. Llamó a esta sustancia penicilina, por el nombre del moho Penicillium que la produce. Fleming y otros realizaron una serie de experimentos en las 2 décadas siguientes utilizando la penicilina, que tomaron de los cultivos del moho y mostraron una gran capacidad de destruir bacterias potencialmente infecciosas. Las compañías farmacéuticas estaban muy interesadas en este descubrimiento y empezaron a producir penicilina con propósitos comerciales. Se usaba bastante para tratar a los soldados durante la Segunda Guerra Mundial, curando infecciones por heridas en el campo de batalla y neumonía. De mediados a finales de la década de 1940, se volvió ampliamente accesible para el público en general. Los titulares de los periódicos la llamaban el medicamento milagroso, aunque por supuesto sabemos que no existe ningún medicamento que realmente merezca esa descripción. Con el éxito de la penicilina, empezó la carrera para producir otros antibióticos. En la actualidad, los pediatras y otros médicos pueden elegir entre docenas de antibióticos del mercado y se recetan en cantidades muy altas. En Estados Unidos cada año se hacen por lo menos 150 millones de recetas médicas para antibióticos. Muchas de ellas, por supuesto, son para niños y de los antibióticos más recetados está exactamente la penicilina o la amoxicilina, que es de la misma familia. Ahora, les voy a responder algo que me venían preguntando, ¿no? Había una pregunta referente a los AINES. Cuando el paciente es alérgico a los AINES, hay que, por supuesto, se hace la prueba de la alergia. Y tenemos que determinar si la alergia es a la ciclooxigenasa 1 o a la ciclooxigenasa 2. Pero en general, por precaución, cuando el paciente es alérgico a los AINES, solamente se le prescribe paracetamol. Paracetamol, Panadol, acetaminofeno, ¿no? Porque es bastante riesgoso y si el paciente es alérgico a los AINES, por supuesto que no se le debe brindar ningún AINE. También había una pregunta respecto a las alergias. Cuando una persona tiene alergia, se produce una elevación en la cascada de la histamina. Y cuando hay una elevación de la histamina, en la piel se van a producir algunas ronchitas, algún prurito, algunas ronchitas, ¿no? Entonces, como les indicaba, esto se produce por un aumento de la histamina. Ahora, ¿qué medicamentos conocen ustedes o que toman cuando tienen alergia? Y les digo esto porque al inicio estábamos hablando del dolor de garganta, ¿no? Sobre los antiinflamatorios, los antibióticos, pero mencionaban muchos alumnos que tomaban cetiricina o loratadina. Entonces, quiero explicarles la función de estos. Muy bien. Muy bien. Entonces, tanto la loratadina, la clorfenamina, cetiricina, claritide, cloroalergán, todos estos, lo que van a hacer es evitar que se siga produciendo la cascada de la histamina. Todos estos. Por ejemplo, cuando ustedes se van al campo, se van, por ejemplo, a Cieneguilla, digamos, ¿no? Y hay muchos mosquitos, y los mosquitos les pican, ustedes se han dado cuenta que se forma una roncha, ¿no es cierto? Muy bien. Estas ronchas
también son producidas por la liberación de la histamina. Entonces, si ustedes se van al campo y tienen muchas ronchitas, lo recomendable es que tomen una tableta de loratadina y van a ver cómo les deja de picar y las ronchitas van desapareciendo. Por ello es muy importante conocer para qué se emplea cada medicamento. Ahora, si por ejemplo, ¿qué toman ustedes cuando supongamos que están haciendo la limpieza del hogar y sacan algunos libros antiguos o algunos peluches y hay mucho polvo y empiezan a estornudar? Y el estornudo no para y es continuo y se empiezan a sentir un poquito mal. ¿Qué toman en ese caso? Muy bien. Varios están respondiendo cetiricina. Yo sé, Lacey pone el nombre comercial, pero nosotros tenemos que hablar siempre del nombre genérico. Y el nombre genérico es cetiricina. Bien, la cetiricina es ahora le respondo, Kimi. La cetiricina es un antihistamínico bastante bueno. Ahora, ¿por qué no loratadina? La loratadina es excelente. ¿Cuál es la diferencia? Que la loratadina produce sueño. Entonces, sí, yo indico que tomen loratadina, por supuesto, pero en la noche. La cetiricina no produce sueño. Ambas tienen un efecto excelente. La loratadina es muy buena, la cetiricina también, pero hay que tener en cuenta los efectos colaterales, ¿no? La loratadina produce sueño. Entonces, si el paciente, en unos más que otros, hay pacientes que me dicen, doctor, yo tomo loratadina y no me da nada de sueño. Por supuesto, es normal. Hay pacientes que no tienen la misma sensibilidad. Hay otros pacientes que me dicen, doctor, me da demasiado sueño, en el trabajo estoy bostezando, es incómodo. Me dicen, doctor, yo manejo y me siento un poco obnubilado, me siento con sueño, entonces es peligroso. Hay personas mayores también que pueden sentirse un poquito mareados, ¿no? Con mucho sueño, y al cruzar la pista también es peligroso. La cetiricina, a ver, Naisha indica que la cetiricina da mucho sueño. En teoría, la cetiricina debería dar menos sueño que la loratadina. Después también tenemos la clorfenamina, que también produce sueño, ¿no? Son efectos colaterales. Se dice que la loratadina produce más sueño que la cetiricina. Ahora, ¿y qué sucede si ustedes se empiezan a sentir con estornudos, pero ya no solo son estornudos, sino a nivel de los senos frontales, sentir pesadez, empiezan a tener ya un poquito más de malestar de cuerpo? ¿Qué medicamento toman? Si empiezan a sentir ya estornudos, dolor de cabeza, mucho sueño, malestar general. Ángel, el paracetamol no es para eso. El paracetamol es para el dolor y para la fiebre, antipirético. La clorfenamina, al igual que la loratadina y la cetiricina, es para estadios iniciales de alergia. Pero lo que yo estoy describiendo ya es un sistema de resfrío o gripe. La medicación debe ser otra. Gaby, el ibuprofeno es para el dolor de garganta o un dolor muscular. Para la gripe, para el resfrío, no va ese medicamento. A ver, los leo. Bien, Carmen, hablamos que la loratadina es para los estadios iniciales y en los casos de alergia, alergia al polvo, alergia a los peluches, ¿no? A las alfombras, muchas veces a las hojas. Daira me pone chau. Sí, es un medicamento, por supuesto. Alercet también.
Sí, en ese caso, por supuesto, como indica Edith, se tiene que tomar un antigripal. El Nastisol, Doctor Flu, Chao, Panadol antigripal, Gripachec, Gripadin, Gripower, eh, a ver, se me escapa algún otro. Sí, el Gripachec es muy bueno. Me parece que Gripachec y Gripadin son los más, unas pastillas bastante grandes, unas tabletas. Son muy buenos. El Nastiflu también es muy bueno, Nastisol, por supuesto. Todos esos medicamentos que estamos mencionando son para cuando ya hay un resfrío, cuando ya el paciente se siente agripado. Recordemos que el resfrío es un proceso viral y como todo proceso viral, el virus va a parasitar las células y va a tener una replicación ribosómica muy acelerada. Pero así como empieza de manera acelerada, también va decayendo. Entonces, de 7 a 10 días le va a durar. Lo que hacen, estos medicamentos es ocultar los síntomas. Javier, en el caso de los medicamentos para la gripe, es una combinación de medicamentos. Por ello, estamos hablando de los nombres comerciales. En general, durante las clases vamos a hablar solo de los nombres genéricos, pero hay en algunas ocasiones, como los antigripales, son una combinación de medicamentos. Y es por eso que en este caso, como en algunos otros particulares, vamos a hablar de nombres comerciales. Bien, les mencionaba que es un proceso viral. El proceso viral dura de 7 a 10 días y lo que hacen estos medicamentos es ocultar los síntomas, ¿no? Por ejemplo, estos medicamentos van a hacer que ya no les duele la cabeza, que ya no sientan, que ya no sientan la pesadez a nivel de los senos frontales, que ya no sientan también el malestar a nivel corporal. Muy bien. A ver, Javier, en un hospital, bueno, he trabajado en hospital bastante tiempo y en los hospitales se receta tanto nombre genérico como comercial. Lo que se indica es el nombre genérico, pero se pone al costado el nombre comercial también. ¿Por qué? Porque hay algunos medicamentos como estos antigripales que son simples y son económicos, en los que va a ser difícil casi imposible que encuentre los medicamentos por separado. Entonces, no los venden. Tienen que ser una combinación y en estos casos, como son de uso masivo, se indica el nombre comercial. Es por ello, ¿no? Es por eso. Sí, entonces, como les mencionaba, lo que se busca y lo que se procura es que se eliminen los síntomas, pero el proceso va a continuar, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Problemas con los antibióticos. El éxito de los antibióticos ha sido impresionante. Al mismo tiempo, la emoción por los mismos ha sido atenuada por un fenómeno llamado resistencia a los antibióticos. Este es un problema que surgió poco después de la introducción de la penicilina y ahora amenaza la utilidad de este importante medicamento. Casi desde el principio, los médicos notaban que en algunos casos la penicilina no era útil contra ciertas cepas de Staphylococcus aureus, que son, por ejemplo, bacterias que causan infecciones en la piel. Desde entonces, este problema de la resistencia ha ido creciendo e involucrando a otras bacterias y antibióticos. Esto ya se convierte en un problema de salud pública. De forma creciente, se ha vuelto más difícil tratar algunas infecciones graves, forzando a los médicos a recetar un segundo, incluso un tercer antibiótico cuando el primer tratamiento no funciona. Entonces, como les mencionaba, tenemos que tener cuidado al tomar de manera indiscriminada los antibióticos, porque hemos visto casuística de pacientes que nos dice, doctor, tengo proceso infeccioso, pero ya la amoxicilina no me hace nada, la clindamicina tampoco, la eritromicina tampoco. Entonces ya las opciones son, por supuesto, van escaseando. Pero no solo eso, sino también son mucho más costosas, mucho, mucho más costosas. Y a veces la parte económica se puede afrontar.
pero también el daño que se produce al organismo, eh, van a sentir pues las consecuencias, ¿no? Los problemas gastrointestinales principalmente, porque supongamos que se les receta la clindamicina, ¿no? La clindamicina produce una gastroenterocolitis y eso en la cuarta clase vamos a hablar sobre estos medicamentos, ¿no? ¿Qué medicamento, para qué se emplea y cuáles son sus efectos secundarios para que los conozcan y no lo tomen de manera indiscriminada. En el caso de la citromicina, produce una gastritis aguda, produce una enterocolitis, puede producir úlceras. Entonces, no hay que tomarlo de manera indiscriminada. Ahora, hay pacientes o personas que dicen, estoy resfriado, voy a tomar una citromicina y con eso me pasa. Una citromicina no le hace nada. Lo único que va a hacer es dañar a su estómago. Es lo único que va a hacer. Pero no le va a hacer, no va a tener ningún beneficio sobre su salud. A ver, tiene epicondilitis crónica. Ok, tiene la lesión del tenista, la epicondilitis crónica. No le hace efecto el ibuprofeno ni el diclofenaco. La gabapentina es muy buena, ¿no? Claro, es que hay algunas personas que no les hace efecto ciertos medicamentos, o ya la dolencia es mayor, así como el caso de Ligia, que tiene la lesión del tenista, así se conoce la epicondilitis crónica, ¿no? Eh, bien, entonces, como les mencionaba, hay medicamentos. A ver, Gaby pone, tengo una consulta, ¿por qué en la pandemia recetaban la ivermectina? La ivermectina es un antiparasitario que se usa mucho, mucho en la veterinaria, más en la veterinaria de animales de mediano tamaño, ¿no? En la ganadería se usa mucho la ivermectina, también se usa mucho en las aves. Entonces es un antiparasitario. Como no había mayor conocimiento cuando comenzó la pandemia, lo que se sabía es que era un virus y el virus parasita una célula. Entonces, desde el punto de vista teórico, si el virus parasita la célula y se coloca los pacientes toman un antiparasitario, debería, pero es lo que se pensaba de manera empírica, ¿no? Luego se demostró que no, pero ante la desesperación, la falta de vacunas, la falta de medicamentos y también la falta de oxígeno, que en el Perú fue muy, muy, muy grave, entonces empezaron a recetar la ivermectina, ¿no? No tuvo los efectos que se esperaban de manera teórica, porque no se empleaba en humanos, pero sí recuerdo que la recomendaban, ¿no? Así como recomendaban otros medicamentos que después se descubrió que no tenían ningún efecto. Pero poniéndonos en el contexto de la pandemia, entre la desesperación, la falta de recursos, la falta de oxígeno y la falta de vacunas, muchas personas optaban por tomar estos medicamentos. No tenían ningún sustento científico. Jacqueline pregunta, para el dolor de rodilla. Siempre cuando hay un dolor, se va de menos a más. Eso es siempre en los golpes. Si le han tomado radiografía y todavía persiste el dolor, lo que pasa es que en el caso de la rodilla, lo recomendable es una resonancia magnética, porque la radiografía, lo que se aprecia son huesos, estructura ósea. Y normalmente en la rodilla lo que se daña son los ligamentos. Entonces, para el ligamento y para músculo se necesita una resonancia. Probablemente sí tenga una lesión. Puede ir tomando Celecoxib. Si en caso el dolor es muy intenso, pues el Etericoxib, que es un medicamento de 60, de 90, de 120, que es la Arcoxia, ¿no? Pero el nombre genérico es el Etericoxib. Los antigripales, según, hay algunos que son cada 6 horas, como el Gripachec o el Gripadin, hay otros que son cada 8 y otros que son cada 12. Como en el caso de los antigripales, estamos hablando de medicamentos comerciales, cada casa farmacéutica maneja las horas. Eso sucede en los medicamentos comerciales. Es por eso que es mejor siempre hablar de los medicamentos genéricos. Muy bien, Javier. No se sabía, por supuesto, no se sabía cómo combatir el virus. Todos en la desesperación buscaban la manera y se puso pues en la palestra la ivermectina como una solución, pero luego
se descartó, ¿no? No había manera de comprobarlo en ese momento. Los laboratorios estaban trabajando arduamente, pero bueno, en el Perú era una realidad muy distinta a la de otros países porque aquí no había el oxígeno. Si acá hubieran aplicado una política pública como en nuestro vecino país de Chile, donde tenían mucho acceso al oxígeno, porque el oxígeno medicinal es 90%, pero aquí en el Perú solamente había una empresa porque era la única que tenía el equipo para hacer el oxígeno al 97%, pero en el hospital se debe usar al 90%. Entonces las otras empresas dejaron de funcionar. Bueno, a veces la política juega una mala pasada, ¿no? Entonces esta empresa no se daba abasto. Entonces todos los demás países usaban el oxígeno al 90%, pero aquí usaban al 97%. Entonces esta empresa no se daba abasto. Por eso era muy injusto que las personas paguen tantísimo dinero por un balón de oxígeno, ¿no? Era realmente muy injusto. Respecto al ursuelo, en el caso de la vía oftálmica es bastante delicada. El ursuelo es por una obstrucción, así que es bastante delicado ahí. Recomiendo que vaya al oftalmólogo, ¿no? Más adelante, en las siguientes clases, vamos a ver medicamentos de vía oftálmica, pero son bastante delicados y les adelanto por qué, porque la vía oftálmica, la vía conjuntival, es una vía que absorbe mucho el medicamento y pasa muy rápido a la sangre. Entonces, si se recomienda algún medicamento que no es el adecuado para el paciente, va a pasar muy rápido a la sangre. Entonces, es delicado. En ese caso, lo recomendable es que vaya al oftalmólogo. Yasmín, si usted es alérgica a los AINES, esa condición no va a cambiar, esa condición es para siempre. Tienen que tener, yo, por ejemplo, soy alérgico a las sulfas y cuando era chico tenía una plaquita que decía alergia al sulfa. Actualmente tengo una pulsera y en mi billetera tengo, mandé a hacer, imprimí una hojita y la mandé a indicar que dice alergia a la sulfa. ¿Por qué? Porque en el caso de accidente los paramédicos siempre revisan que tengas una placa, que tengas una pulsera o en tu billetera si dice que eres alérgico a algún medicamento. Porque en el momento del accidente te pueden colocar sulfa cuando hay sangrado, penicilina en el caso de alguna fractura expuesta. Entonces, si no dice nada, te pueden colocar y el paciente puede fallecer porque en ese momento no te van a hacer una prueba de alergia y el paciente normalmente está inconsciente. Entonces yo recomiendo eso, que tengan una plaquita que diga alergia tal, ¿no? En el brazalete, ahora venden bastante. Es muy importante. La vía oftálmica, sí, por supuesto. Por ello es muy delicado recomendar algún tipo de medicamento y lo vamos a ver en las siguientes clases. La vía oftálmica, la vía sublingual, sí, muy bien. Bien, y esto ha sido todo por la clase de hoy. Sé que hay siempre muchas preguntas. Ha sido un grupo muy participativo.